¿Sabías que un 17 de mayo de 1990, de manera definitiva, la Organización Mundial de la Salud descalifica a la homosexualidad como una enfermedad mental? Si bien esto fue un gran logro, para nadie es un secreto que la población de la diversidad sexual a nivel mundial sigue siendo un motivo de gran lastre, que es la discriminación, y por consiguiente de la violación a sus derechos humanos más elementales. Un tercio de los Estados miembros de la ONU criminalizan a las personas por su orientación sexual, y en 6 de ellos aplican la pena de muerte. El caso actual de Chechenia ofrece últimamente el ejemplo más terrible de tales abusos. En México, según datos de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, entre 1995 y 2017 se registraron al menos 1.420 asesinatos motivados por el odio hacia las poblaciones LGBTTIQ. Los estigmas y prejuicios que han acompañado históricamente a estas poblaciones han justificado una diferencia de trato y, por lo tanto, la negación a servicios de salud, la psicopatologización social de las personas travestis, transgéneros y transexuales, el acceso a la justicia con igualdad y qué decir de los derechos laborales y la inclusión económica. Por todo esto, hoy, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Diálogos en Confianza, te invita a reflexionar en cómo el odio, la agresión, el desprecio, la ridiculización y otras formas de discriminación hacia la diversidad sexual solo obstaculiza el que lleguemos a ser una sociedad más igualitaria, donde cada uno podamos ejercer nuestros derechos. Bueno, pareciera que no es el siglo XXI, ¿verdad? Sí, que estamos en un país desarrollado, pero pues esto sigue sucediendo. La discriminación es una realidad, no importa lo que diga la Constitución. Y bueno, pues más actos, menos palabras, es lo que tendríamos que empezar a pedir hoy en este Día Internacional contra todas estas fobias: homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, que ahorita es como la de hoy, ¿no? Con mucha hazaña, la transfobia es algo inquietante, sobre todo porque aparte de al orillar a las personas, quitarles probabilidades de una mejor calidad de vida y demás, pues también las matamos. Vean ustedes los números rojos y son simplemente inquietantes, no son dignos de una sociedad civilizada. Pareciera que lo único que hemos perfeccionado es la violencia. Miren, pero hoy vamos a platicar largo y tendido de esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo han padecido? ¿Lo han ejercido? ¿Cuál es su postura ante toda esta situación? Llámenos, comuníquense. Para eso, pues tenemos todas las redes abiertas. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Fer, pues muy atenta ya leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias, porque también nos hacen algunas sugerencias de preguntas. Las voy a ir tratando de integrar también. Y gracias a todos los que dicen que qué bueno que se habla de un tema así. Están muy atentos. Saludamos ya aquí conectados en Facebook Live. Recuerde que estamos a través de Facebook Live en vivo en este momento.
momento y durante las 2 horas que dura el programa, Fabrizio Shepard, Pau Pacoretas, Enrique López Amauri, Ami García, Tania Naeli, por nombrar algunos, pero saludos a todos. Y también recuerde que tenemos el Twitter, la línea de contacto con la audiencia, que es vía telefónica. Todos los programas después los puede consultar en YouTube y bueno, pues estaremos las 2 horas en vivo tratando de leerlos y escucharlos. Y también tenemos a mucho público aquí presente y le damos los buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos y también por compartir sus inquietudes, sus testimonios, todas las historias que nos puedan compartir para ilustrar el tema del día de hoy. Gracias, Sandrita, nuestras traductoras a lengua de señas mexicana. Isil, muchas gracias. A Fabiola también, que hoy nos van a estar ayudando. Y tenemos aquí en el panel a Gloria Careaga Pérez, académica de la UNAM, activista y coordinadora general de la Fundación Arcoíris AC. Muchas gracias, Hola, Gloria. Está con nosotros Luis Perlman, sexólogo, educador y coordinador del Armario Abierto, integrante del Consejo Asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Gracias, Luis. Yania Córdoba, gracias por estar aquí. Yania, feminista y activista por la inclusión de las familias diversas, fundadora del Grupo de Familias Diversas, AC, e integrante de la Coalición Mexicana LGBTTI+. Buenos días. Y que cada vez se agreguen más letras hasta que algún día no tengamos que hacer diferencias. Y pues, oigan, yo los invito para arrancar a esta plática y también a nuestro público presente y los que nos siguen allá desde todo, sus pantallas y demás, a ver esta entrevista con una gran activista, Lolkin Castañeda. Muchas gracias a ella, que pues también siempre está presente y da su opinión y su postura muy firmes cuando se habla de estos temas. Vamos a verla y regresamos a retomar algunos puntos, ¿va? Aún cuando han comenzado avances para personas LGBTI, bastaría dar cifras contundentes. En 14 de 32 estados de la República es posible casarse, el matrimonio igualitario, sin ninguna limitante. Y por otro lado, otro de los grandes temas que nos ocupan es el de la identidad jurídica a personas trans, es decir, que puedan cambiar su documentación para, por ejemplo, tener válidos sus estudios, tener acceso a un trabajo, cambiar un cheque en un banco. Algo tan simple como eso. Y eso tan solo es posible en 3 de 32 estados de la República. Cuando plantean que los derechos humanos tendrían que someterse a una consulta, que habrá que ver cómo es que los vamos avanzando, la realidad es que están faltando al principio constitucional de igualdad y de no discriminación y están promoviendo la homofobia de Estado, ¿no? Eso es lo más grave, que al mandar este tipo de mensajes, al sugerir que las personas debemos tener derechos diferenciados por nuestra apariencia, por nuestra ideología, por nuestra preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, lo único que están haciendo es convalidar la discriminación, la desigualdad y la homofobia. Plantean que las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales queremos demasiados derechos y lo que estamos pidiendo es exactamente los mismos derechos que tiene cualquier otra persona. Y eso solamente es posible cuando el Estado habla explícitamente en términos de igualdad. No estamos pidiendo derechos exclusivos. Y al no garantizarlos, entonces lo que vemos son estas expresiones de odio que pueden ir desde un insulto en la calle, desde un empujón en el metro, a cosas mucho más serias como que en una dependencia pública te nieguen el acceso a un servicio, a un derecho, y como cosas mucho más grandes como todos los actos de violencia que te golpeen y que llegue incluso al asesinato, al crimen de odio en razón de homofobia, lesbofobia, transfobia. Me parece que es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación en esta difusión de los derechos y permitiéndonos acercar a la sociedad esta información que tiene que ver
con la democracia, con la igualdad, con el respeto que tenemos que garantizar como sociedad. Y que es ahí en donde podemos o no estar de acuerdo en términos ideológicos, culturales, pero en lo que nadie puede estar de acuerdo es en que a alguien le vulneren sus derechos y le restrinjan las libertades. Qué inquietante lo que nos dice Lolkin, no sé qué opinen ustedes, cuando además exigir que se cumplan los derechos de cualquier ser humano se lee o se traduce como de que, es que quieren derechos especiales, exclusivos, son privilegios. Pues, ¿será que nosotros mismos no conocemos nuestros derechos, pues, como personas, seres humanos, mexicanos? ¿Por qué ser esto? Mira, yo creo que desafortunadamente en México todavía tenemos una cultura sobre derechos humanos bastante incipiente. Yo digo, realmente pensemos cuál es la educación que hemos recibido en torno a derechos humanos, que nos permita, como dices, por un lado, conocer cuáles son nuestros derechos y defender que esos derechos se cumplan, se protejan, se difundan, pero también el que nos contribuya de una manera muy clara a aceptar que todas las personas tenemos derechos independientemente de su condición. Es decir, creo que en México tenemos un especial temor hacia la diferencia. Hay como, pareciera que quisiéramos que todos fuéramos iguales y pensáramos iguales y no reconocemos que el hecho de que una persona piense distinto, tenga una cultura distinta, sea diferente de nosotros, nos enriquece porque nos espejea, vamos a decir, me afirma en términos de quién soy yo, al mismo tiempo que me permite ampliar mi cultura, me permite ampliar mi posibilidad de entender otras formas de ser, otras formas de pensar, ¿no? Entonces yo creo que la diversidad tendríamos que verla como un valor social, algo que nos enriquece y que va a hacernos mejores cada día. ¿Hay algún factor en el cerebro reptiliano, verdad, que nos funciona también, al parecer, que nos haga tener temor a la diferencia? ¿O esto simplemente es algo de formación, vamos, de no soportar al otro? O sea... No, yo creo en este sentido y en el contexto que mencionamos de la cultura, ¿no? Estamos hablando que vivimos en un México con muchos Méxicos. Sin embargo, nos han querido englobar en esta situación desde la postura religiosa, desde la cuestión esta en donde venimos de una educación pues muy normada, ¿no? En donde nos quieren meter en un espejo y vernos todos iguales. En ese sentido, creo yo que cuando vemos nuestros diferentes Méxicos, nos jactamos, ¿sí?, de que son diferentes y nos emociona verlos hacia afuera. Pero una vez que lo interiorizamos y lo vemos y lo ubicamos en estos puntos específicamente, no toleramos la diferencia. No lo toleramos y sí creo que nos invade la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión ideológica y religiosa que tenemos como mexicanos. Yo creo que hay una cosa que me gustaría abundar con lo que está diciendo Yania. Me parece que uno de los desafíos más importantes que tenemos es la escala en la cual se coloca a las diferentes personas, ¿no? Esta jerarquía a través de las cuales tiene mayor valor o una mejor valoración dentro de una sociedad cierto tipo de personas, y de ahí vamos generando una escala en donde vamos colocando a ciertos grupos de personas en la parte inferior de esa valoración social. Es decir, si en nuestro país se cataloga como prioritario, como más valioso a una persona que sea clara, ¿no?, de piel, de tez clara, que sea hombre, que sea heterosexual, o sea, ahí vamos nosotros viendo esa jerarquía y que tiene que ver, en términos de sexualidad, tiene que ver en mucho cómo calificamos lo moral. ¿Quiénes somos morales? ¿Quiénes tenemos una calificación moral que nos hace una persona digna, ¿no? Y en ese sentido me parece que desafortunadamente a la sexualidad se le ha colocado en un vínculo muy estrecho con la reproducción, y entonces todas aquellas prácticas que no sean reproductivas son inmorales. Pero entonces yo diría, todas las personas somos inmorales, porque todos tenemos prácticas sexuales
que no buscan la reproducción. Entonces, no podemos calificar a partir de eso cuando una persona, un grupo de personas tienen una sexualidad que evidentemente o claramente no está orientada hacia la reproducción. Eso no implica que sea una persona inmoral, ¿no? Querías participar. Adelante, Melissa. Yo agregaría, yo me voy un paso atrás, porque estamos hablando de derechos humanos, de escalas, dice Gloria, de seres humanos, jerarquías. Quienes pregonan el odio a personas LGBT con todas las letras, están diciendo estas personas no son seres humanos y no merecen esos derechos porque no lo son y no merecen ese respeto. Al contrario, no deberían existir y tenemos que mantenerlos apartados. Si se mezclan, nos van a perjudicar nuestra buena familia, nuestro buen espacio, porque son peligrosos, son criminales, son enfermos, son una amenaza para la sociedad. Y entonces quienes están actuando, agrediendo a la diversidad sexual, lo dicen, es que yo estoy defendiéndome de mi dignidad y del bienestar del país. Y lo hacen con esta claridad, porque esta educación la aprendieron desde chicos. Oye, eso suena a fascismo, ¿no? Perdón. Así es, así es. Qué miedo. Así lo viven y no, dicen, no necesito justificación, porque cuando lo hablamos entre amigos, cuando todos no hablamos... de acuerdo. Claro, todo contra los PUTOs. Incluso por eso el debate el del fútbol lo retoma. Pero ese circo de que a quien le meten el gol, qué bueno, porque se pierde y yo gano, además en el acto sexual, ponemos en su lugar a quien se supone eso debe ser penetrado y vale menos o no vale. Y entonces ahí está la justificación de no es odio, estoy defendiendo a yo que soy bueno de los malos. Oye, otra cosa que nos están diciendo mucho ahorita que dices que es como esta clasificación de que no son personas o no son humanos. La otra que se comenta y se está discutiendo, porque ya tenemos una polémica, es que es algo anormal. Entonces, aquí tendríamos que entender qué es lo normal, porque de normal, dice, de natural, eso cunde en las redes justamente. Y ahí ya empieza toda la polémica. Mucha gente que dice felicidades por el tema. Y dice uno que me encanta, anormal es la gente ignorante. Bueno, vamos a quitarnos la ignorancia y vamos a entenderlo más adelante regresando de este corte. Y que alguien nos defina moral y normal. Sí. Y a ver si nos ponemos de acuerdo. Ahorita regresamos. Por favor, piénsenlo, porque es el Día Internacional contra todas estas homofobias. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Hoy estábamos hablando de la discriminación. Es el Día Internacional en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia. Y platicamos con una chica llamada Sara. Ella sufrió discriminación laboral precisamente por su identidad de género. Y ahorita venimos a hablar de todo esto, la identidad jurídica, y pues lo que se puso ahorita en la mesa, qué es la normalidad, qué es lo natural. Ahorita regresamos. Digamos, era el año de 2006. Y en ese año, pues, la que era mi esposa me descubrió unas medias en mi mochila. De esa manera yo salí del closet con ella, o más bien ella me sacó arrastrando del closet. Pues, bueno, fue bastante difícil para ella. Cuando se empiezan a dar cuenta en mi trabajo, me dicen, oye, pero es que traes rímel, güey. Traes maquillaje, traes las uñas pintadas. ¿Cómo es eso? Oye, ¿no sientes que eso te puede quitar seriedad para pues para la gente con la que estás trabajando? Digo, yo era guardia de seguridad. Entonces, fue muy, muy, muy complicado, porque de repente me empezaron a cambiar de mi zona de trabajo, de la casa al trabajo. Yo hacía, no sé, media hora. Y de repente pues ya no era media hora, ya eran 3 horas de ida y 3 horas de regreso. El hecho de que me discriminaran
por si me maquillaba, por si me vestía de tal o cual forma. Digo, si yo me estoy presentando a trabajar y me cambio y me pongo mi uniforme e incluso me estoy quitando el maquillaje, no tendría por qué haber ningún motivo de discriminación. Y sin embargo lo había. Yo ya estaba buscando otros trabajos, presentándome como mujer. Pero pues me decían, oye, pero es que aquí dice que te llamas, no sé, Mauricio Francisco. No era mi nombre, ¿no? Pero un ejemplo. Y les dije, bueno, mi nombre viene en masculino, pero mi identidad es femenina. Eso no tiene ningún problema. Es mi foto, son mis huellas digitales. ¿Cuál es el problema? O sea, vengo a trabajar. Y las habilidades las tengo, ya sea como guardia de seguridad, en los que estuve muchos años trabajando, y me decían, ¿sabes qué? Sí, pero no puedes venir vestido así. Sí, pero no te maquilles. No, pero pues eres hombre, te vas a tener que cortar el cabello. Es que tus papeles dicen que eres hombre. Entonces, si quieres venir como mujer, tienes que hacer todo el cambio de papeles. Entonces me entero de que cuando estaba la iniciativa de ley para todo esto del cambio legal de nombre y género, dije, bueno, si se va a poder hacer de manera administrativa, solo es cuestión de tiempo, de que se apruebe, y si se aprueba, perfecto, ya entonces voy a poder acceder a un empleo normal. La gente me pregunta, ¿por qué sigues yendo a las marchas del orgullo gay? Es por eso precisamente, porque todavía yo como una mujer trans no tengo los mismos derechos que cualquier otra persona. Tengo que hasta pasar todavía, aunque no debería de ser tema, todavía tengo que pasar el filtro ético y moral de las personas que me van a contratar. Qué fuerte, tengo que pasar el filtro ético, moral, yo diría nada más moral, ¿verdad? De las personas que me están reclutando. Y aquí está el problema de la personalidad jurídica, se les hace sospechoso y no eres nadie. O sea, ella no existe, porque aquí tu papel dice otra cosa. Y qué terrible el vericueto para cambiar de identidad, y que no puedes ni cambiar un cheque, vamos, así de sencillo, que te arrojan a ver a dónde porque no puedes ni conseguir trabajo. Se está uniendo a esta mesa nuestro querido Ángel Conto, periodista, consultor de políticas públicas LGBTI+, y promotor cultural, fundador de Desastre MX, organización civil a favor de los derechos de la diversidad. Y tan mal anda este asunto de la discriminación, hoy en el Día Internacional contra esta discriminación. Fíjense, en la encuesta nacional sobre discriminación del ENADIS, la del 2010, porque no sé en que ya va a salir la nueva, espero hayamos mejorado en estos un poco, meses ya va a salir, ¿verdad? 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a que en su casa viviera un homosexual o una lesbiana. Esto era en el 2010. Y también en la de CONAPRED se agregaba una persona de... Todas personas con VIH tenían mejor aceptación, por mayor visibilidad en esta encuesta del Fíjate, pero también mencionaban indígenas, personas con alguna discapacidad, que no las querrían en su casa. O sea, estaba rudo. Ángel, ¿qué pasa con todo este asunto de la personalidad jurídica? ¿Ya se está allanando el caminito o en cuántos estados? La verdad, no. Hola, Fernanda. Buenos días. Pues ha sido sin duda un camino complicado. Estamos en un momento precisamente decisivo en el contexto de estas elecciones, porque justamente ese andamiaje jurídico, ese andamiaje institucional del que tú hablas y que sirve para que las personas puedan ejercer sus derechos libremente, pues solo está disponible en algunos estados. Es el caso de la Ciudad de México, que ha sido la entidad que más ha avanzado en el tema, y también en estados como Michoacán, Coahuila, por ejemplo, que fue el primero en la aprobación del matrimonio igualitario, y llevamos algo así como 10, 11 estados, ya no sé en cuál vamos, que han avanzado en el reconocimiento del matrimonio igualitario. Tenemos 3 que ya reconocieron la identidad de las personas trans, pero si lo comparas contra los otros 30 que faltan,
pues estamos todavía en un camino que tiene todavía por recorrer. Oigan, decía Lolkin hace rato que hay una homofobia de Estado. Transfobia, lesbofobia, todo esto de Estado. ¿A qué se refiere cuando dice esto Lolkin? Está refiriéndose precisamente a cuando las instituciones no tienen un marco que garantice y que promueva los derechos de las personas, ¿no? De las personas por su orientación sexual. A mí me parece que nosotros podríamos decir que, para nuestra fortuna, México no ha sido un país que haya tenido criminalizada la homosexualidad desde siglos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, dentro del marco legal, o sea, una homofobia, no podríamos decir una homofobia de Estado en el sentido de que no hay una criminalización de la condición homosexual. Sin embargo, no hay un cumplimiento de la responsabilidad que el gobierno tiene en términos de la protección de ese derecho. O sea, no te mando a ejecutar como en ciertos países árabes o como pasaba en Inglaterra con Oscar Wilde. Pero si me caes mal y te quiero joder, te digo faltas a la moral. Sí, o no te contrato. O no te contrato, me hago tarugo, soy omiso. O sea, no se ha hecho la promoción suficiente, que era lo que yo decía al principio. No tenemos una cultura de derechos humanos que garantice la protección de los derechos de la amplia diversidad en nuestro país. Tú mencionabas, no es solamente el que se discrimine a las personas por su sexualidad, sino también por su género, por su etnia, por su color de piel. O sea, realmente el problema que nosotros tenemos y la tarea que el CONAPRED tiene en términos de discriminación en nuestro país no es menor. Oigan, y a las personas trans ya se les sacó también de este manual terrible donde parecía como, ¿no? Manual de inquisición de la psicopatologización, o todavía están en el DSM-5 en Estados Unidos, que es la Biblia de los psiquiatras, ya está retirado. También los trans. Sí, y el las tema trans ya no es una enfermedad, ya no es una condición una patología. Y en el catálogo internacional de enfermedades, que el año próximo se vota, o ya está todo el andamiaje y la evidencia científica para quitar también como enfermedad la transexualidad. Hijo, por favor, porque si partimos de ahí estamos perdidos. Como condición de vida y están buscando la forma de sí ayudar a las personas que requieren apoyos para modificar la parte hormonal o alguna cirugía, pero ya es un asunto no por enfermedad. A ver, pero por ejemplo, la persona que veíamos, ¿no? Pues siendo guardia de seguridad y todo, ¿mande? Pero está, bueno, en ese sentido, quien acabamos de ver que dio el testimonio, Sara. está, vive, se le ve alegre trabajando, es muy servicial, da muy... Y sin embargo le negaban trabajos, ¿no? Porque pues cómo es que tú acá es como si estuvieras mal, ¿no? Como si no estuvieras en tus cabales. Fíjate, si fuera la situación que todavía vive la mayoría, quienes no pueden expresarse como lo hace Sara, están con frustración, con depresión muy intensa, porque están teniendo que ocultar frente a los demás cómo se sienten realmente. O no, o sea, la realidad de las cosas es que sabemos que en las condiciones que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras trans es más complejo. O sea, sabemos que hay gente muy preparada, ¿no? Gente con maestría, doctorado, tienen una capacidad profesional importante y están obligadas muchas a no ejercer su profesión o su capacidad en cuestión de labor porque están estigmatizadas, ¿no? El hecho de que ya estén decididas a ejercer su identidad como debe de ser y presentarse como tal, a pedir un trabajo sobre su profesión, no les ha permitido a ellas seguir avanzando en ese sentido. Yo creo, conocemos personas muy valiosas que saben cantar, y no tienen la posibilidad de ser, y están orilladas a hacer otro tipo de trabajo que casi acaba siendo el trabajo sexual, que no lo criminalizo ni mucho menos, pero creo yo que es penoso que por no
o impedirles, una vez que se deciden a manifestar su identidad, tengan que caer en este tipo de cosas. Es que la Constitución no lo proscribe, pero pues ahora sí que las ideas, prejuicios y demás de quien lo va a contratar o quien la va a contratar, porque como no dijo merece ser Sara, ser humano. Ese es ahí el atorón, ¿no? Lo que yo creo. Ahí tiene que ver también la educación sexual que tenemos en el país, ¿no? Realmente México se ha ido quedando atrás cada vez más en incorporar una educación sexual integral que realmente permita un mejor conocimiento y comprensión de esta amplia diversidad que tenemos. Como dicen, realmente las posibilidades que las personas trans tienen para poderse desarrollar es muy limitada porque además la manifestación de su identidad de género viene desde los primeros años de la vida, desde los 3 años de la vida, y entonces empiezan a enfrentar un rechazo social muy, muy importante. Familiar de inicio. Desde edades en donde la persona todavía no tiene las capacidades para defenderse, ni siquiera para explicar cuál es su propia condición. Les quiero compartir precisamente de cómo puede llegar a estar sufriendo una persona y a temprana edad. Nos dice en un testimonio, lo voy a leer de forma anónima, es un tema que a mi familia nos tocó vivir. Hace 16 años un sobrino se ahorcó. En ese momento nadie sabía por qué tomó la decisión de quitarse la vida. Fue hasta un año después que un amigo suyo le dijo a mi hermano que quizás la razón era que era homosexual y tenía miedo de confesarlo, ya que la familia era muy conservadora. Todos sufrieron mucho y bueno, pues ahí que está esa una de es la las tragedia, sí sufrieron mucho, pero el que se mató fue el otro. Y llevaba años tal vez sufriendo sin poder expresar y sin poder encontrar la comprensión de los más cercanos. Me dice Sofía Guadarrama, gran escritora e historiadora, desafortunadamente la prensa también discrimina con encabezados como hombre vestido de mujer es asesinado en lugar de escribir mujer transgénero, por ejemplo, si es que lo quieren aclarar. Oigan, vamos también a ver esto de la agenda LGBT. ¿Qué es y qué se busca? ¿Cómo van a incidir en políticas públicas? ¿Esto en qué se traduce? Vamos a ver. Yo soy presidenta de la organización Agenda LGBT AC y también soy integrante de una colectiva feminista que se llama Mujeres Feministas Diversas y desde ahí también estamos trabajando. Pues lo que estamos haciendo contra la discriminación laboral es incidencia política para que a partir del diálogo con funcionarios públicos y autoridades podamos generar política pública de inclusión laboral para las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexuales e intersexuales que estén vulnerables a partir de la negación del empleo. Pues el panorama del tema de discriminación laboral es, en la Ciudad de México particularmente, es grave sobre todo para la población travesti, transgénero y transexual, primordialmente. Si bien para la población de lesbianas y gays o bisexuales hay discriminación laboral, sí la hay. Hay muchos despidos injustificados a partir del descubrimiento de la orientación sexual de una persona. En el caso de las poblaciones travesti, transgénero y transexuales, de las personas trans, es que es mucho más grave porque es más hostil la discriminación que se vive y las personas trans a partir de esa discriminación tenemos vidas mucho más precarias. Más del 55% de las personas trans manifiestan no tener un empleo formal, solamente el 15% de las personas trans entrevistadas manifiestan tener un empleo formal y el resto pues manifiestan que se subtienen a partir de una actividad productiva informal, ¿no? Ya sea vender algún producto o cualquier otra índole, pero desde la informalidad, lo cual pues como verás es muy grave porque no ha habido todavía una política de inclusión laboral para las personas travesti, transgénero y transexuales y en eso es en lo que estamos trabajando aquí en Agenda LGBT AC y también en el movimiento feminista de mujeres diversas, donde estamos pugnando para lograr la incidencia con funcionarios y autoridades para que haya política pública que incluya e inserte a las mujeres trans y a los hombres trans, travesti, transgénero y transexuales a una vida productiva desde la formalidad, ya sea en un empleo o a lo mejor quizás por el otorgamiento de alguna acción afirmativa que incluya créditos para que podamos formar a partir de pymes o cooperativas ser unas personas productivas.
Y aquí está el asunto. Entremos, ¿no? Aparte de dónde se puede poner una denuncia si sufro discriminación laboral y demás. ¿Existe alguna instancia? ¿Podemos ir directo ahí a Agenda LGBT o a dónde? Claro que sí. Fer, antes de ahondar en ese tema, me gustaría mencionar también que el tema de la homofobia y cómo afecta a las personas tiene que ver con la invisibilidad, no solo con los estigmas que comentaba la compañera Yania, sino con... A mí me pasa que voy en el metro y veo los anuncios de cualquier marca de chatarra que te imagines, o incluso del propio gobierno, y cuando hay parejas, nunca vemos parejas del mismo sexo. Entonces, ¡ay, no más! La invisibilidad. Y ahora regresamos con muchos más temas. El fin de semana está próximo y Diálogos también te acompaña. ¿Te gustaría que tus hijos aprendieran a cuidarse a sí mismos a través del juego o a resolver problemas matemáticos de manera sencilla y divertida? Este sábado no te pierdas el programa Juegos Digitales Educativos, en el que se presentarán diversas propuestas diseñadas de manera estratégica para que los niños desarrollen diversas habilidades con videojuegos y las apliquen en la resolución de problemas. ¿Quieres conocerlos? Rocío Brauer te invita a incursionar en la vida digital en Diálogos Fin de Semana. El domingo conocerás los beneficios del mindfulness, filosofía ancestral que nos invita a adoptar una actitud de apertura ante todo lo que sucede. Fundamentada en la práctica de la aceptación, nos ofrece la posibilidad de concebir nuestra mente como un espacio libre de juicios para así liberarnos del automatismo en el que vivimos inmersos día tras día. Atender a nuestro presente es la tarea pendiente. Este domingo, con Óscar Virués y Sandra González Rull. Atención consciente, vida plena. Ahí ya tiene plan para el fin de semana. Acompáñenos en Diálogos en Confianza. ¿Y qué le parecería si además de ver diálogos, después se va al teatro? Porque tenemos boletos para que usted pueda ir a ver El Zoológico de Cristal, en donde actúa Blanca Guerra, Mariano Palacios, Adriana Llabrés, Pedro de Tavira y David Gaitán. Este próximo domingo 20 de mayo lo invita Canal 11. Hay 10 boletos dobles para la audiencia de toda la gente de Facebook Live. También tenemos 5 pases dobles para Twitter y 5 pases dobles para el Facebook. Así que escríbanos si usted puede y quiere asistir este próximo domingo a ver la obra El Zoológico de Cristal. Muchísimas gracias por esto que nos obsequian. Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy viendo la siguiente información. Nosotras somos Agenda Nacional Política Trans de México, ACE. Yo soy secretaria y tesorera de la organización. Mi presidenta Erika Ivonne Villegas y yo tenemos más de 20 años cada una de activistas. Nuestro tema principal en realidad es la defensa de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual. Pero al ser personas trans, es un tema que también tuvimos que empezar a retomar, a defender nuestros derechos. Y de ahí vimos que no nada más es llegar, cerrar una clínica, gritarle a la gente para que nos atienda, exigir este derecho a la salud. También era crear un marco normativo, un marco jurídico, que lograra este acceso. O sea, no nada más que de buena onda se hiciera un acuerdo con los hospitales, sino que no tuviéramos que regresar a hacer esos acuerdos cada vez que se cambia a alguien, y mejor que quedar en la ley. Entonces, Agenda Nacional Política Trans, por eso es el nombre, empezamos a hacer política pública e incidencia en varios niveles, tanto internacional, nacional, estatal y municipal, para poder establecer, o más bien que el Estado garantice nuestros derechos. En este caso, uno de los derechos por los que siempre hemos peleado es el acceso a la salud. ¿Por qué? Porque las personas que ejercemos trabajo sexual, a comparación de la mayoría de las poblaciones de alta vulnerabilidad o poblaciones clave, a nosotras son las únicas personas que se nos obliga a hacer la prueba de VIH. Y que se nos mantiene y hasta se nos cobra en muchos estados y municipios, y tenemos que tener una carnet cargando, si no somos detenidas y enviadas a barandillas o, si fuera en la Ciudad de México, con el juez cívico. Entonces somos de las poblaciones a las que más se les violan sus derechos. Entonces, por eso Agenda Nacional Político Trans
se dedica a la prevención del VIH, al acceso a la salud. En cuestión de las personas trans, no solamente es esta situación de que, bueno, quiero hormonas, quiero cirugías, no, va más allá. Porque muchas veces con esta negatoria, con esta discriminación y que no hay servicios amigables a nuestra población, ¿qué es lo que ha pasado? La gente no va y se atiende, entonces ya nos llega aquí con una cuestión de hipertensión, con una cuestión de diabetes, con una cuestión hasta de cáncer, personas con problemas psiquiátricos o psicológicos. De hecho, nos han venido a dejar aquí gente a nuestra oficina de que, mira, es que yo no la puedo atender porque tiene tal enfermedad o demás, y pues nosotros les decimos, perdón, pero somos una asociación que hace políticas públicas, no somos asistencialistas, tratamos de canalizar a la gente, pero por ejemplo aquí en México no hay ningún solo albergue que atienda directamente a personas LGBT. Hemos estado trabajando en política pública sobre todo, y más de 20 políticas públicas locales en la Ciudad de México y 6 protocolos a nivel federal. Qué impactante, por ejemplo, escuchar este tipo de testimonios donde pues no hay servicios de salud especializados. Bueno, ya digan ustedes especializados, amigables. Y bueno, vean estos números de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre discriminación y exclusión laboral de la población travesti, transgénero y transexual, nomás aquí en la Ciudad de México, que supuestamente somos de avanzada. 54% de la población trans se autoemplea. 25.48% de la población trans cuenta con un empleo asalariado. El 19.60% de la población trans se encuentra desempleada, pero sigue buscando trabajo, o sea, no se pierde la esperanza. Además, 64.68% de las personas entrevistadas manifiestan haber sufrido discriminación laboral. O sea, aquí estamos viendo que gran parte de la problemática no es solo insultarles, es que además no se les da trabajo, no se les dan servicios de salud. Por ejemplo, ¿qué urgiría cambiar? Pues bueno, finalmente yo creo que urgiría cambiar pues esta mentalidad, ¿no? Porque finalmente si no hay educación hacia esta situación del tema de la transexualidad y la transgeneridad en nuestro caso, pues obviamente no se van a saber hasta dónde puede llegar esta situación de quitar esta transfobia que nos pone muchos límites, ¿no? Entonces yo creo que yo pertenezco a una red que se llama Respetrans y pues nosotros nos dedicamos a educar, nos dedicamos a llevar este mensaje para que la gente se quite esa venda de ignorancia que es la que produce una transfobia, ¿no? Entonces, a partir de la educación es como se van a abrir todos estos campos, ¿no? Yo digo que lo que no se conoce da miedo, ¿no? Entonces, cuando hay esta educación, entonces se puede trascender y yo creo que se van a abrir todos estos campos de trabajo y todas estas situaciones de oportunidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que necesitamos también trabajar. ¿Cuál es el caso más delicado que conozcas? Por favor, para que lo materialicemos. Pareciera que no se nos ocurre que esto exista y que pueda provocar algo grave. Pues bueno, yo lo más difícil que conozco, pues bueno, es estas personas que finalmente no tienen esta oportunidad de poder trabajar y que finalmente se quitan la vida incluso, ¿no? O sea, para mí yo creo que es lo más lamentable. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha constante, tenemos que subsistir con algo, ¿no? Entonces no podemos estar viviendo de esas migajas que nos quieren dar de repente. Yo tengo un cambio de identidad jurídica y aún así llego y todavía se me ponen muchas barreras para poder obtener un trabajo. ¿Qué te dicen? Pues me dicen, luego le llamamos, ¿ok? O sea, ya estoy mostrando papeles, estoy mostrando una identidad de género, estoy mostrando una capacidad, un documento de escuela y finalmente todavía les sigue importando esta apariencia, ¿no? Que están pidiendo desde el punto en donde dicen, bueno, es que a lo mejor, pues, si es mujer, tiene el papelito, pero a lo mejor tiene mañas o es rara, o a lo mejor puede contagiar aquí a los otros compañeros, o puede crear un conflicto y muchos se van a querer salir, o muchos van a protestar. Entonces, empieza esta situación a generarse y por eso no nos aceptan. Entonces, para tener la fiesta en paz. ¡Qué barbaridad! Adelante, por favor. Sí. Aquí lo importante también que tenemos que ver es que no tenemos una clínica integral que nos puedan atender para que nos puedan dar hormonas y seguimiento, porque aquí nos discriminan desde que vamos al doctor, desde que vamos a pedir un trabajo, pero lo más triste de todo que no le enseñamos a los jóvenes a que nos aprendan a respetarnos,
tenemos que reeducar a la población para que desde ahí sea la base y no sigamos teniendo esos patrones de vida, ¿verdad? A los jóvenes y a los nosotros jóvenes. los viejos y a Sí. todos, porque Pe- pareciera que Sí. no hay información, ¿verdad? Y que es solo lo que se dice. Y que debería de haber más talleres en las escuelas para que los propios jóvenes empiecen ya con nuevas ideas. No tenemos 5 brazos, no tenemos 5 piernas Yo creo para que que si nos hubiera llamen a más normales. visibilización Sí. en el entorno, en los anuncios, en los espectaculares, en las Totalmente. telenovelas, Lo que la cosa no habría que explicarla. Exactamente, ¿no? una educación ya de nacimiento, yo creo que ya no la merecemos. Más Estamos que, Cuando el más- más- presidente hace 2 más que años... explicación, perdón. explíquenme lo contrario. Cuando ¿por el qué no adelante? presidente de hace 2 años dio la instrucción para que se diera esa educación en las escuelas, se le fueron encima a los grupos conservadores y crearon el pánico de que van a transformar y van a influir y van a deshacer la identidad de los niños. O sea, eso detuvo mucho cuando desde la presidencia hace 2 años que hubo un evento en Los Pinos que nos sorprendió a todas y todos quienes estuvimos, Sí. por la contundencia, por la claridad desde el mensaje del presidente, que se fue diluyendo y solo ha quedado en varias acciones, Pero lo la inquietante de educación eso- que dices, cuando dices debe haber educación, la están frenando por este pánico los grupos y las Exacto. mentalidades conservadoras. Lo inquietante, Luis, es eso. Oigan, ya se dijo, pues, si esperaban que el orden viniera de arriba, Ya pues, vino ya y la llegó, pararon. se tomó hasta como botín político, Sí. pero al contrario, perdieron votos, ¿no? En Sí. ciertas zonas donde dicen, no, esto no es posible. Oye, a ver, por favor, Sara, tu mayor problemática, ¿tú a qué te enfrentas? Aquí nos han dicho ya, labor, ¿no? O sea, trabajo, salud y ¿tú qué más pedirías? Ya te vimos también en la cápsula, pero ¿tú qué más pedirías así de forma breve? Pues más que nada inclusión social, o sea, una inclusión social integral. Si no solamente es en lo laboral, no solamente salud, al momento hasta para buscar rentar en algún lugar, o sea, el simple hecho de que seas trans, te dicen, pero oye, pero no quiero que lo agarres como casa de citas. Y yo así de, no, yo A tengo ver, trabajo. ¿por qué se relaciona, por favor, si Gloria nos ayuda, el asunto trans con, son casquivanas, ¿verdad? ¿O por qué se relaciona con promiscuas, VIH? ¿Por qué pareciera que es así como el sinónimo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que, como ya se estaba diciendo hace rato, creo que realmente yo decía que a las personas trans se les discrimina desde una edad muy temprana y esto hace que muchas veces la misma criatura no resista el rechazo social que se le da en el sistema educativo desde los primeros años de la escuela. Entonces, muchas veces son expulsadas socialmente de las escuelas y no logran tener el desarrollo, no logran cursar todo el sistema educativo y eso les limita en la posibilidad de acceder al trabajo después. Aquí el problema que estábamos planteando, además de que efectivamente, pues si no tienes posibilidad de acceso al trabajo formal, asalariado, pues entonces las personas tienen que buscar otras opciones para tener un ingreso. En este caso se ha estigmatizado que los únicos espacios accesibles para las personas, para las mujeres trans sobre todo, son los centros de belleza, los estilistas, como estilistas, o el trabajo sexual. Pero me parece que ese es un estigma que tenemos que ir rompiendo, pero sobre todo dentro del sistema educativo para que haya el apoyo, para que todas las personas podamos tener acceso al sistema educativo a lo largo, por lo menos, de aquella educación que es obligatoria en nuestro país, que es hasta la secundaria. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad tanto del Estado, es decir, de toda la sociedad, como de las mismas instituciones educativas para que se garantice que las personas que estamos dentro del sistema tengamos protección de nuestros derechos y no sufrir de este hostigamiento, porque el problema que nosotros vemos en las investigaciones también que hemos realizado es que el hostigamiento no viene solamente de otros estudiantes
o de los padres de familia, sino incluso del personal docente o de las autoridades educativas. Es que como que tampoco hay una sensibilización, vamos, ni en los servicios médicos, ni educativos, ni acerca de protocolos, ¿verdad? Para que sea todo esto amigable. Es que sí los hay. El problema es que incluso, vamos a decir, la población LGBT, las personas que tenemos una orientación sexual o una identidad o expresión de género distinta, no tenemos ni siquiera el apoyo de la familia muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia siente que en algo falló, que algo pasó, que no salieron las cosas como estaba previsto, pero eso tiene que ver con el rechazo a la diversidad de lo que estábamos hablando hace rato. Entonces me parece que el trabajo, por eso yo decía de que la promoción de los derechos humanos, la cultura de derechos humanos, es una tarea muy amplia en donde el gobierno tiene una responsabilidad muy, muy grande de difundir, como decía Ángel, y estaba señalando tú hace unos minutos, ¿no? En todos los espacios nosotros tendríamos que tener una presencia, una cabida que, o sea, yo creo que gracias a la lucha que el movimiento ha tenido por más de 40 años, es que hoy en la Ciudad de México por lo menos somos parte del panorama social. Nosotros podemos caminar en la calle, la gente nos identifica, gracias a esa lucha que se ha dado. Pero eso no quiere decir que estén nuestros derechos garantizados, ¿no? Nosotros estamos dando la cara, estamos presentes. ¿Y siguen luchando? Pero en el trabajo, en la escuela, o sea, en muchos espacios. El simple hecho de decir estoy aquí ya es una lucha al día con día. Fíjense que uno pensaría que hay lugares donde está en el paisaje más normalizado, ¿verdad, mi querido Alexeis? El asunto es este. Vemos a las mujeres, que preguntamos alguna vez son los o las, bueno, mujeres, y la misma palabra sigue y en su origen fue despectiva. Así es. Ese es el problema, que fue despectiva. Y entonces, ahora, bueno, ya tienen algún cierto lugar, pero no en todos lados, no les abren las velas mayores. Así es. Las fiestas importantes. Así es. A ver, cuéntanos tu historia. Mira, Fer, algo muy cierto es eso, de que tiene ciertas limitancias a ciertas fiestas y otras no. Las fiestas patronales que son de Tehuantepec, pues no tenemos derecho como a entrar, ¿no? Y de hecho, aclaran, no se permiten hombres vestidos de mujer, ¿eh? Hacen sus propias velas, que es otra historia, pero ¿y no han podido luchar contra eso? Pues mira, me dedico a hacer teatro, hago teatro, ahorita estoy con una puesta en escena que se llama Balana, y a partir de ahí hemos trabajado para educar a la gente sobre la comunidad Mushe. Precisamente tocamos estos temas que es visto que ves solo a una chica trans, a una mushe y dices se dedica a la actividad sexual, y tocamos este punto, hablamos del VIH, de estos índices. En 45 minutos tratamos de educar a la gente y decirle que el solo hecho de ver a una chica trans no es ver a una promiscua, a una casquivana, como se cree, ¿no? De ahorita regresamos, ¿te parece? Claro que sí. sí. Está interesante, pues es así como nos catequizaron, pues ahora reeduquemos. Continuamos en Diálogos en Confianza y el día de mañana no se pierda el programa. El tema es Amores Imposibles. Y es que, como dice Mario Benedetti, todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido. ¿Ustedes han tenido un amor imposible o tienen el día de hoy en su fantasía un amor? ¿Saben qué sucede? Muchas veces tendemos a idealizar este amor que está prohibido. Le ponemos a lo mejor algunos adjetivos que no necesariamente coinciden con la realidad y todo está en nuestra mente y vamos soñando y muchas veces este amor imposible se llega a vivir como sufrimiento. De esto vamos a hablar el día de mañana. Cuéntenos sus historias y si acaso alguno de sus amores imposibles se ha vuelto posible, cómo lo han vivido, porque después tal vez viene una desilusión o por el contrario, pues ya se puede disfrutar de él. Cuéntenos y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Fer, a ver qué te dicen. Estábamos escuchando los testimonios. Estábamos aquí escuchando, Alexis, con el asunto Mushe, que te digo, pensamos que ya estaban en la gloria, pero todavía falta. Sí, son importantes en su organización social, por lo menos existe la visibilización,
pero todavía falta lograr muchas cosas. Sí, claro, es un caminar, el estar todos los días luchando, ganarte tu nombre. Yo digo que el ser mushe también es ser una chica trans, es estar constantemente luchando por tus derechos, ser aguerrida, pues prácticamente no es necesario que te atraviesen o te maten con un arma, ¿no? Sino desde el momento en el que con la mirada te discriminan, ya te están matando, ¿no? O cuando te ignoran, ¿no? Así, no existe. claro. Oye, y además aquí vienen muchas otras trabas y problemas para nuestras mentes chiquitas. El hecho de rasgos indígenas, piel morena, verte como mujer, y luego el vestuario, la indumentaria, que es una indumentaria de orgullo y hermosa, pero ¿no te atrae todavía más discriminación? Precisamente es te decía, Con estamos lo que dedicando luchas. mediante el teatro, precisamente la obra habla acerca del trabajo sexual, pero ves a este personaje todo el tiempo vestida de tehuana, ¿no? Y al mismo tiempo diciendo, pues es que he tenido que olvidar de dónde soy para que nadie me discrimine. O sea, aparte de la discriminación por este cambio de género, también sufre la discriminación por esta piel, por esta síntesis de ser morena, verse indígena, y cambia no solo su identidad sexual, sino también su identidad de dónde viene, ¿no? Busca la manera de decir que no viene de un pueblo que es de la región del Istmo, ¿no? Oye, ¿y en la casa cómo son todavía muy queridos los mushés o la mera verdad es que es un mito? Mira, para mí el ser mushe es sacrificio, ¿no? Sabes que tienes como ya un patrón social desde muy pequeño, que si mamá te ve que eres mushe, te dice, no, pues tu destino es quedarte conmigo hasta el final de mi vida. Es el servicio, ¿sí? como la mujer, ¿no? Que vive por y para todos. Exacto. Entonces ya te amolaste, ya te contagiamos tú. Entonces, pues ya esa es la idea. Pues desde mi visión andamos peleando por eso, ¿no? Porque no sea así, que la cantidad de hermanos que seamos tengamos que cuidar a nuestros papás y no nada más cargarle a uno y decir, no, pues como tú naciste mushe, te toca cuidar. No, estamos peleando por el que sea igual todos, porque pues todos nacimos de la misma madre, no nada más uno de nosotros, ¿no? Claro. Y pues qué bonito lo de la labor del teatro. ¿Dónde están ahorita haciendo esto de forma teatral? Nos presentamos en espacios alternativos, ya sabes cómo anda el mundo del teatro. Pero página o algo para irlos Teatro Alternativo buscando. de Ichazá, estamos de ¿Teatro gira. alternativo? De Ichazá. ¿Cómo se escribe, perdón? D-I-X-H-A-Z-A, Dichazá, que Perfecto. quiere decir zapoteco en español. Estamos de gira, ahorita nos vamos a ir para San Cristóbal de las Casas a presentar esta obra y andamos moviéndola por toda la República. Los esperamos pronto también por Gracias, acá. muchas gracias. Sí, es que de veras hay muchísima ignorancia y ahora imagínate, agrégale una raíz cultural tan profunda y bonita como es la de ustedes, el zapoteco, la zona del Istmo, pues es todavía más difícil. Oye, a ver, Martín, cuéntanos tu historia. Pues yo soy colaborador de Alex, salimos en un cortometraje, yo como la parte de producción, respecto a, pues sí, la diversidad sexual, todo este trabajo que tienen que hacer ellos en su lucha, ¿no? Contra la familia. Entonces, pues sí, como creador artístico, sí tenemos como una carga importante, como mencionó, de educar a las personas. Pero yo creo que esta educación tiene que ser empática, ¿no? Porque pues todo esto se lacta. O sea, todos los valores, toda la ética, toda la igualdad se lacta. Y pues sí, o sea, tenemos que verlo como desde un punto empático. Para poder entender el asunto tenemos que ver cuál es la problemática. Entonces, pues yo no creo que las personas que agreden, que son homofóbicas, hayan estudiado en la casa como en el castillo de la pureza, ¿no? Que les enseñen con periódico, mira, hay que matar a un maricón, ¿no? O sea, yo no creo que sea así. Ahí ya se hace una psicomatización de la sociedad, del ambiente que permea en la familia, que permea en el individuo, ¿no? Y además muchas veces también ese tipo de personas son suprimidas, ¿no? Son violentadas, que eso va a generar pues que se manifieste en un acto de violencia y se ataquen.
y no solamente como personas homosexuales, sino también como indígenas, como mujeres y etcétera. El arte como medio para acabar con la discriminación. Irenka, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenos Bienvenida. días. Oye, ¿cómo has visto? Porque ella ya es de casa, ¿verdad? Muchas gracias. En estos meses que han pasado desde la última vez que nos vimos, la cosa va avanzando, se ha recrudecido el odio. ¿Cómo ves que camina esto? Pues no veo un gran avance como yo quisiera. Hay varias problemáticas. Ahorita me encuentro ayudando a unas chicas en la UNAM que precisamente voy a involucrarme en un caso que platico rápidamente. Tienen un profesor que es misógino, es lesbofóbico precisamente y abiertamente, siempre, todos los días. ¿En qué carrera o en qué materia? No recuerdo qué carrera, lo investigo. Pero no es ingeniería ni siquiera, ¿verdad? No, es no, que no. Ese era lo común, ¿verdad? En la ingeniería te hacían el feo. Aquí es otra carrera. Precisamente fui hace 2 días al Museo de Memoria e Intolerancia, que hubo un tallercito muy bueno, un taller muy bueno. Y estas chicas hablaron de este profesor, entonces voy a tomar cartas en el asunto en contra de este señor, porque yo, mi Alianza Feminista Diversa y yo precisamente junto con mis colaboradores precisamente hacemos este tipo de lineamientos y estrategias para quitar este tipo de problemáticas hacia la mujer, la lesbiana, hacia la mujer heterosexual, hacia las bisexuales y las mujeres trans también. ¿También es solamente a nivel académico, estudiantil o también laboral? También laboral, familiar, de salud, en todas las cuestiones problemáticas. Estoy ahí en plan de lucha siempre. Fíjense que es inquietante porque las universidades son el termómetro de la sociedad. Y más en la UNAM, ¿no? Exacto, y que estamos viendo tanto feminicidio y discriminación. Hay que eso no puede ahí. ser. Claro. Algo hay que intervenir ahí, Sí, ahí hace faltan amo. estas obras de teatro, hace falta otro tipo de concientización. Muchísimas gracias, Irenka. Un segundito, Martín. Tenemos, ¿con quién nos vamos? Claro, vámonos con las amigas y amigos de Almas Cautivas, porque son activistas trans mexicanas y han realizado un importante trabajo integral en el sistema penitenciario mexicano, que sí es uno de los grandes focos rojos de violencia de este país y de muchos países del mundo. No les cuento si hablamos precisamente de población LGBT y bueno, trans sobre todo. Adelante. Almas Cautivas es una asociación civil sin fines de lucro fundada el año 2013. Es una organización civil conformada por mujeres transexuales, profesionistas. Nuestro trabajo está unido por la amistad que existe entre nosotras y nos regimos por los valores de la empatía, la solidaridad, la justicia y tenemos el compromiso férreo con la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, de las identidades y las expresiones de género. Nuestro trabajo está dividido en labores de asistencia, en defensoría, en incidencia política a nivel nacional e internacional y, por supuesto, en la visibilización de esta problemática que se vive dentro de los centros penitenciarios. Es importante este trabajo que realizamos porque la población que está en prisión, la población de la diversidad, es una población en abandono. Es un abandono primero de parte de sus familiares, ¿no? De parte de sus amistades, de parte de las instituciones y de parte de la sociedad civil organizada. Por eso es que nosotras vimos como tan importante llegar a esta población, porque estaba en total desolación y era tal el abandono que incluso las mujeres trans, las personas de la diversidad sexual se habían abandonado a sí mismas, olvidando atender su salud, inmiscuyéndose en actividades autodestructivas y pues todo esto es lo que nos alienta a trabajar con ellos a cambiar esta situación que se está viviendo.
Almas Cautivas afortunadamente ha encontrado buen eco de su trabajo en las autoridades. Hemos logrado, por ejemplo, en la Ciudad de México, establecer un convenio con la subsecretaria del Sistema Penitenciario. Tenemos registrados 2 programas en los que hemos estado trabajando, que es Alma Generosa y Alma Fortalecida. A través de estos programas nosotras les llevamos lo que yo mencionaba al principio, les damos asistencia, les llevamos insumos de higiene personal, les llevamos papel higiénico, jabón de tocador, cosas que para nosotros acá afuera a lo mejor no se nos dificulta tanto, pero para las personas que están en prisión y que están abandonadas es muy difícil conseguir una pasta de dientes, un jabón de tocador, una crema humectante, ¿no? Entonces esto es parte de lo que hacemos, ¿no? Por supuesto también damos talleres de capacitación laboral para que las personas puedan aprender ciertos oficios y de esta manera lograr una autonomía económica y de esa manera vencer la precarización que sigue del abandono, ¿no? Hemos tenido contacto, por supuesto, también continuo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esta recomendación, los casos de violaciones a los derechos humanos de las personas que están en la cárcel, pues los estamos continuamente viendo con ellos. También ellos nos han apoyado, por ejemplo, para llevarles desayunos a las personas de la diversidad sexual, identidades y expresiones de género que están en prisión. En Almas Cautivas seguiremos trabajando porque creemos que la privación de la libertad no tiene que conllevar la privación de la dignidad. Nuestro sueño, el sueño de Almas Cautivas, es lograr una sociedad igualitaria donde quepamos todos, donde podamos desarrollarnos libremente y que por supuesto todos podamos llegar a la felicidad de ser quienes somos. Inquietante la situación de la población, sobre todo trans, dentro de el encierro, dentro de de la cárcel y cómo es tomada. Por favor, Ángel, platícanos un poquito acerca de qué se vive. Aunque ya tú tengas papeles de mujer, si cometieses un ilícito, ¿te mandan a un reclusorio de varones o cómo funciona esto? Claro, Fer. Primero me gustaría decir que me da mucho gusto ver a las compañeras trans en estos reportajes que nos han presentado y que se abran los espacios aquí en Canal 11 para que ellas puedan visibilizar su lucha, porque no solo se trata de las cosas que hemos sufrido y de las luchas desde nuestras diferentes trincheras que hemos caminado, sino que estas compañeras y también compañeros son muestra de que estamos trabajando y de que sí se puede hacer algo cuando nos sentamos a dialogar y cuando dejamos de lado los prejuicios. El tema que tú comentas es complejo. Existe una discusión no acabada sobre dónde estarían mejor colocadas las personas que estén privadas de su libertad. Y esto porque pensemos en un hombre, por ejemplo, trans, que es enviado a un reclusorio de varones. El que haya un hombre trans, es decir, un hombre con una vulva en un espacio de este tipo, pues puede representar un riesgo para la integridad de esta persona. Entonces, es un tema que da para un programa en sí mismo. Es que está complicadísimo, ¿eh? Porque es muy complicado, precisamente por estas necesidades que tenemos como Bueno, pero yo ya, vamos, imagínate, si hay una operación de por medio, bueno, ya ni siquiera habría nada que discutir, pienso yo. El tema también es que hay una discusión sobre si ser trans se limita a eso. Exacto. Y la realidad es que no. Acá en la Ciudad de México avanzamos en ese sentido y actualmente está despatologizado el trámite por el cual tú puedes acceder, es decir, para decirlo en palabras simples, tú no tienes que demostrarle a la autoridad en esta ciudad que ya te hiciste una cirugía o que te estás hormonando. Tu pura identidad. Porque tú no quieres, porque tu cuerpo rechaza ese tipo de intervenciones, por lo que quieras. Es respetar porque tu el identidad. Estado reconoce la dignidad de la persona de Exacto. autodeterminarse. Así de sencillo. Y entonces, ¿por qué no se ha podido arreglar este problema legal? Este es un camino para arriba, ¿eh? Por la cuestión cultural que decíamos antes, ¿no? O sea, esto Increíble. tiene realmente, es un proceso a través de la socialización que nosotros aprendemos, precisamente esta jerarquía de la que estábamos hablando y esta normativización de qué es ser mujer, qué es ser hombre y cómo deberíamos de ser.
Bueno, estamos muy cercanos a una justa deportiva, que bueno, sigue siendo el club de Toby, pero cuando fueron Olimpiadas, hace dos ciclos de Olimpiadas, también se discutía eso, ¿no? Que por favor, si había homosexuales o lesbianas, que hubiera baños específicos para ellos, que no, las otras deportistas o los otros deportistas no tenían por qué bañarse frente a ellos o sea, bueno, definitivamente creo que sí, la humanidad no hemos evolucionado todo lo que pensamos. A ver, tenemos aquí a Santi. Santi, cuéntanos ahora tu problemática. Bueno, pues yo me asumí como una persona bisexual y cuando verbalicé mi bisexualidad me di cuenta que en torno a ello hay una serie de mitos que al final son o reproducen una serie de violencias y discriminación hacia las personas bisexuales. Incluso dentro de la comunidad. Claro. Se les puede llamar, no, es que no estás definido. Que la canción. Que no estamos ya no definidos. Cabes en ningún lado. Que somos promiscuos. Incluso se piensa que nos sentimos atraídos un 50% por mujeres, un 50% por hombres, y eso no es una realidad. No, en realidad la bisexualidad es súper diversa y fluimos dentro de muchas posibilidades. Algo que me gustaría puntualizar también es de que la violencia y discriminación que vive una persona bisexual un hombre bisexual, no es la misma en definitiva que vive una mujer bisexual, y que tampoco una persona trans que se asuma bisexual vive la misma violencia, ¿no? Entonces, no solamente hay una invisibilización. ¿Te parece que vamos a corte y nos explicas desde dónde nos dices esto? Sí, no se va a armar ahorita aquí el debate, digo, para que nos expliques ese punto de vista. Ahorita regresamos. Súper lindo. Desafortunadamente en México todavía tenemos una cultura sobre derechos humanos bastante incipiente, que todas las personas tenemos derechos independientemente de su condición. La diversidad tendríamos que verla como un valor social, algo que nos enriquece y que va a hacernos mejores cada día. No toleramos la diferencia. No lo toleramos y sí creo que nos invade la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión ideológica y religiosa que tenemos como mexicanos. A la sexualidad se le ha colocado en un vínculo muy, muy estrecho con la reproducción, y entonces todas aquellas prácticas que no sean reproductivas son inmorales. Están diciendo, estas personas no son seres humanos y no merecen esos derechos porque no lo son y no merecen ese respeto. Al contrario, no deberían existir. Quienes están actuando, agrediendo a la diversidad sexual, lo dicen, es que yo estoy defendiéndome de mi dignidad y del bienestar del país. Ese andamiaje jurídico, ese andamiaje institucional del que tú hablas y que sirve para que las personas puedan ejercer sus derechos libremente, pues solo está disponible en algunos estados. La Ciudad de México, que ha sido la entidad que más ha avanzado en el tema. Coahuila, por ejemplo, que fue el primero en la aprobación del matrimonio igualitario. Las instituciones no tienen un marco que garantice y que promueva los derechos de las personas, ¿no? De las personas por su orientación sexual. Para nuestra fortuna, México no ha sido un país que haya tenido criminalizada la homosexualidad. En las condiciones que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras trans es más complejo. O sea, sabemos que hay gente muy preparada, ¿no? Gente con maestría, doctorado, ejercer su identidad como debe de ser y presentarse como tal a pedir un trabajo sobre su profesión, no les ha permitido a ellas seguir avanzando en ese sentido. Casa Club Rochelle es un espacio para la diversidad sexual. Aquí arropamos sobre todo a la gente trans. Tenemos varios servicios y eventos, por ejemplo, tenemos paquetes de transformación para que la gente, un chico varón que vive en el closet dentro de su sociedad, aquí puede venir a travestirse y le hacemos todo un paquete. Pero también tenemos el taller de personalidad travesti, donde no nada más es el maquillaje, sino también todo el outfit, ¿no? Qué tipo de peluca, de vestuario, y también tenemos conversatorios donde
donde los empoderamos, las y los empoderamos a que conozcan sus derechos, ¿no? Todo lo que nos ampara en la Ciudad de México, como la iniciativa donde podemos cambiar nuestro nombre de acuerdo a nuestra personalidad, tenemos el matrimonio, tenemos la ley de no discriminación, o sea, todo eso va enfocado a esos conversatorios. O también los conducimos a ayuda psicológica, como mencionaba, porque hay quien quiere dar la transición a su personalidad o que todavía trae muchos fantasmas, ¿no? Por el yugo que sufrimos a través de la sociedad o de la familia o del trabajo. Y también derechos legales, ¿no? Si hemos sido discriminados en alguna instancia de gobierno o por la sociedad o por servidores públicos, también los acompañamos y las acompañamos a levantar una denuncia en COPRED o CONAPRED. O sea, estamos al pendiente de toda una necesidad de nuestras poblaciones. Este lugar en específico, que ya tenemos 14 años acá trabajando de esta manera, es para que encuentren un oasis dentro de ese desierto que puede ser esa vulnerabilidad a lo que estamos expuestos. Es un hogar para toda esta gente que lo necesita. Y aquí la gente llega, todavía con temores tal vez, pero aquí encuentra gente como uno, gente igual a uno, donde se siente arropado. Y después se crean diferentes clubs, ¿no? Entre las mismas sociedades de acá, para acompañarse, por ejemplo, salir a la calle o ir al cine. O sea, pasan muchas cosas dentro de la casa en pro y empoderamiento de la gente trans. Muy interesante la labor de nuestra querida amiga Rochelle, pues para ayudar a encaminar, empoderar a esa identidad, trabajarla. Oye, nos quedamos contigo, mi querido Santi, en donde decías que incluso es muy diferente la discriminación que se vive dentro de la misma comunidad también al ser bisexual, pero es diferente para un hombre bisexual, una mujer bisexual o incluso transbisexual. ¿Por qué? Sí, bueno, pues al final vivimos en una sociedad machista y lamentablemente hay un privilegio hacia la masculinidad, ¿no? A pesar de que somos parte de la diversidad sexual, el simple hecho ya de ser un hombre, aunque sea bisexual, me da ciertos privilegios o tengo mayor posibilidad de algo en comparación con una mujer. Está atravesado por cuestiones de género. Una mujer bisexual probablemente no solamente tenga que lidiar con todas las problemáticas de la bisexualidad, sino aparte con todo lo que conlleva el ser mujer en una sociedad como esta. Y bueno, no se diga incluso de una persona que es trans, ya sea una mujer trans o un hombre trans, y que aparte también se asuman bisexuales, pues complejiza todavía más las cuestiones de discriminación. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Del asunto del género. Oye, a ver, Diego, cuéntanos. Tú también eres artista, hay que contarlo. Santi es artista. Y tú, Diego, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Sí, bueno, o sea, desde la agrupación juvenil anticapitalista y la agrupación de mujeres Pan y Rosas, en Acatlán hace poco realizamos un foro que se llamó Del Closet a las Calles, el LGBTI en México. Y bueno, en el foro, o sea, prácticamente hablábamos de cómo nosotros como jóvenes no solo nos enfrentamos a los trabajos más precarios, de los call centers, en el rechazo de las universidades, sino también a la homofobia, ¿no? O sea, por ejemplo, en una encuesta que leía que había hecho Jack México, hablaban de que, por ejemplo, el 30% de la juventud ha sufrido acoso policíaco, ¿no? A 40 años de lo que pasó en Stonewall, ¿no? De las razias policiales, al igual que, no sé qué. Por la violencia que se vive cotidianamente, muchas veces incluso el 50% tiene miedo de mostrar su afecto públicamente por el rechazo, la homofobia, la violencia, ¿no? Como ya mencionaban, la discriminación laboral, ¿no? En las escuelas, en las calles, inclusive en la salud, donde muchas veces se nos impide inclusive donar sangre, ¿no? Un poco de eso hablábamos en el foro, inclusive en el contexto de la guerra contra el narco, las próximas elecciones que se vienen en puerta, ¿no? Donde prácticamente los partidos nos esperan como un botín electoral, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que decías de la criminalización, claro, no es lo mismo el trato de un poli que les quiera sacar dinero a una pareja hetero besándose, a si cachan a dos chavas o a dos varones
Y yo tengo de eso una historia muy simpática. Un día estaba acá en el Faje, ¿verdad? Todavía bastante vestidos, no vayan a pensar mal, ¿verdad? Allá por el Museo de Arte Contemporáneo y llegaron como 4 policías y la verdad es que mi galán en ese entonces se parecía a una tía mía. O sea, era chaparrito, regordetito, tenía su pelo largo chino y muy chistoso, porque llegaron los policías a decirnos, ya las vimos, señoritas, par de cochinas. Y bueno, nos reíamos y no queríamos decir nada. Y yo dije, a ver a dónde llega este tarugo, ¿verdad? Y ya cuando estaban así bastante violentos, así se atrevió a hablar este galán y además tenía la voz grave, ¿no? Así como decir, ¿qué le pasa, oficial? Y ya como que se retiraron, o sea, como de, entonces no hay delito, ¿verdad? Si es un hombre y una mujer, no hay delito. Vámonos, por favor, mi querida Sandra, con todos los comentarios que están ahí. Pues hoy en día tampoco es delito para ninguna pareja. No, claro que no debería de ser para ninguna. Para que sepan y pueden recurrir a las... Precisamente de eso están hablando mucho en los comentarios y en las redes. A ver, que el respeto debe de ser de todos, independientemente homosexual, heterosexual. Aquí nos dicen en las llamadas, la comunidad transgénero debería desarrollar habilidad de resiliencia, ya que no siempre se logra la aceptación no solo de la sociedad, sino de la familia. Yo creo que la resiliencia, pues igual, también va para todos. Todos hemos enfrentado el rechazo, justamente hicimos un programa recientemente del rechazo, y bueno, es un reto para todos. Acá también nos dicen que... déjenme aparece esa. Deberían mencionar que la comunidad LGBT también discrimina a los heterosexuales. El hecho de siempre sentirse discriminados ya los ha hecho volverse violentos con los heteros. En este sentido hay varios comentarios, como si hubiera 2 equipos y entonces uno tiene que estar peleado con el otro y una guerra con el otro. ¿Y por qué no? Mejor vamos respetándonos todos, cualquiera que sea nuestra. Cualquier tipo de violencia no se vale. No se vale, exactamente. Esa es la que estamos rechazando hoy. Están hablando también de las diferencias en temas de cuando se rechaza o discrimina a los adultos mayores, a las personas por alguna discapacidad. Aquí Benjamín en el Twitter nos dice, es que aún aquí en todo nuestro México existe todo el tipo de fobias, ya que son, vamos transmitiéndolas de generación en generación. Podemos frenar este tipo de cosas desde la educación de nuestros niños y desde preescolar. A ver, ahí ayúdenos con, algunas ideas o estrategias desde lo que sabemos es que somos un mundo de minorías, ¿no? O sea, estamos hablando que pertenecemos a un mundo de minorías. Nosotras, las mujeres, no somos minorías y estamos tratadas como una minoría. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de ubicarnos. Efectivamente, no somos ni unos contra otros. Si nos englobamos en esto, pues somos personas, ¿no? O sea, englobémonos en que somos personas. Y estas situaciones que tenemos que considerar como minorías son las necesidades que cada una de ellas tiene y merece tener como derecho. Cuando dices minoría, no es en número, sino en menos valor como personas. Exactamente, sí. ¿No? O sea, minimizamos la cuestión de los discapacitados, de los grupos etarios, de las personas mayores, de los niños, ¿no? O sea, en ese sentido estamos hablando de y entonces ahora se conforman en grupos en desventaja, así se le llama. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra discriminación les ha restado, no ventajas, o sea, posibilidades simplemente. Y cuando tú le estás quitando posibilidades de avance, de salud, de educación, de desarrollarse a alguien, pues estás pisoteando sus derechos humanos. Y hablando en la cuestión esta de la educación, sí, yo creo y considero que debe ser desde el inicio, desde muy pequeños. Desgraciadamente nos han frenado, ¿no? Porque sí hemos tratado de hacer, o sea, el hecho de que estemos hablando de estos temas, de que tengamos a nuestras compañeras trans hablando de sus trincheras, de cómo están manejando los temas, sí son avances. Sin embargo, creo yo que si no mostramos los temas desde edades muy tempranas para verlo como, ahorita mencionarán de la cuestión normal, común, vamos a seguir teniendo complejidades porque ya vamos avanzando con prejuicios, ¿no? Si avanzamos desde épocas muy tempranas en la educación preescolar, yo creo que eso sí delimitaría mucho la cuestión de las fobias, de las discriminaciones, de todo lo que estamos padeciendo hoy en día. Yo creo que hay que reconocer, Luis mencionó hace rato la reunión que tuvimos con el presidente de la República hace 2 años, y eso me parece que para fortuna o desfortuna nuestro país todavía es un país presidencialista, y el hecho de que el presidente haya tenido ese gesto de invitar a líderes del movimiento LGBT a Los Pinos y dar un mandato específico para que por lo menos 5
entidades de gobierno desarrollaran políticas en favor de los derechos de las personas LGBT, se convirtió al final en una cascada en donde yo podría decir que por lo menos 10 de las secretarías de Estado están realizando actividades hoy día en favor de los derechos de las personas LGBT. Y yo creo que esto va de alguna manera, va a ir teniendo un impacto en la sociedad para que el funcionariado público tenga actitudes en favor de los derechos de las personas LGBT en casi todos los campos, en el trabajo, en la salud, en la vivienda, en la misma procuración de justicia. Yo creo que cada vez más nosotros miramos que hay una sensibilidad de parte del funcionariado público para empezar a pensar cuál es su responsabilidad para garantizar los derechos de las personas LGBT en todos los ámbitos. Aquí el problema que yo miro es que estamos a la puerta de una elección de un nuevo gobierno y que esta injerencia que podríamos decir que empieza a tener fuerzas conservadoras, sobre todo grupos religiosos, están ya declarándose totalmente en contra de los avances que hemos tenido, o sea, no solamente en contra de que se amplíe la protección de nuestros derechos, sino incluso de poner en riesgo aquello que ya hemos alcanzado. Y eso me parece que es algo muy delicado, que nosotros tenemos que mantenernos en una defensa del Estado laico, que nuestro Estado ha hasta este momento posibilitado que vivamos en paz independientemente de las creencias, de las religiones que cada quien profesa, ¿no? Oigan, y aparte de la parte institucional y de la parte que corresponde al gobierno o a las autoridades, ¿qué podrían recomendar a las familias? Comentarios como este de Miriam dice: mi familia y yo respetamos a todos en la comunidad LGBT, se habla del respeto que merecen, pero no mencionan que ellos no respetan a los demás. Volvemos a esta parte de los dos, como si hubiera dos equipos. Se van besando y acariciando de manera muy festiva en lugares públicos, cosa que no hacemos los heterosexuales. Deberían trabajar también en respetarnos. ¿Cómo podemos profundizar o dejar algún mensaje a las familias que nos hacen llegar este tipo de comentarios? Yo creo que sí, la expresión de afecto en nuestro país no es ilegal. No es ilegal. Entonces yo creo, mira, a mí me sorprendió porque realmente una compañera de otro país que estuvo aquí en México me decía, bueno, no es extraño que en México haya tanta expresión del afecto entre las parejas homosexuales, si realmente entre las heterosexuales también hay. Dice, en mi país eso no se usa. Entonces aquí yo creo que probablemente si alguna persona no tiene esa permisividad hacia su propia afectividad, se sienta tocada con nuestras expresiones. Pero yo creo que en México, afortunadamente, somos un país bastante afectivo, nos tocamos bastante, las parejas heterosexuales también se muestran en la calle, y yo creo que no hay derecho para que se nos exija ocultar nuestros afectos. Y hay que mencionar el dejo que tiene ahí de discriminación su comentario, claro, porque es efectivamente, yo respeto, tolero, quiero, pero... ¿no? O sea, ya tiene un pero en donde está el dejo de discriminación. Efectivamente, yo creo que si mencionamos que somos seres humanos y como seres humanos nos manifestamos, en ese sentido no tendríamos que tener ni por qué pedir tolerancia si solamente lo que necesitamos es respetarnos entre nosotros. Creo que Miriam tiene que entender la circunstancia de que si no le mencionamos a nuestros hijos que estas circunstancias de afecto son normales, ahí se menciona otra vez la cuestión de la normalidad. Realidad. Hablaban de los medios de comunicación también. Si no se lo mencionamos a nuestros hijos, entonces ahí ya estamos creando el prejuicio. O sea, es tan normal que una pareja gay se bese como una pareja de chico y chica. Hay un pánico y un temor de que si lo ven, lo van a querer hacer también. Sí. Se va a contagiar. Y eso no sucede. Si alguien es zurdo, no va a contagiar a un diestro. Si alguien es gay, no va a contagiar a alguien heterosexual. Sí, pero eso como no es tan claro para muchas es que es muy personas fino. todavía. Hay que afirmarlo, sí, claro. hay que afirmarlo. Bueno, oye, pues está interesantísimo todo lo que nos están compartiendo y también están ahorita pidiendo ayuda. A ver si encuentras ese mensajito, mi Sandra, para aquí lo tengo. Hay en la escuela de mis hijos. Que están sufriendo discriminación. ¿Sí me da tiempo? A ver, en la escuela de mis hijos hay unos hermanos que son hijos de una pareja homosexual, tienen 2 papás y bueno, pues han sido rechazados. Ahorita se los leo con calma, pero para que le entremos también a ese tema.
temas que te interesan están aquí en Diálogos en Confianza. El próximo lunes, el doctor José Bandera nos hablará de las causas, síntomas y tratamiento de las fobias. Solo un profesional de la salud mental está en condiciones de hacer un diagnóstico. Si es tu caso, no te pierdas el programa. El martes, reflexiona con Cristina Jauregui acerca de los miedos que tenemos los padres ante la sexualidad de los hijos adolescentes. Lo que hay que tener claro es que el silencio no es el mejor aliado. Mejor acompáñalos para que su vida sexual se base en el placer y la responsabilidad. Marisa Escribano te invita el miércoles para descubrir hasta dónde la perseverancia es necedad. Las personas perdemos mucho tiempo y esfuerzo al momento de identificar cuándo debemos ser perseverantes y cuándo dejar de serlo. El jueves, comenta con Fernanda Tapia de qué manera podemos hacer un uso racional del agua, cómo podemos cuidar, ahorrar y reutilizar el agua. De no hacerlo, nos espera una cruda realidad. El viernes, nuestro tema será la interrupción del embarazo y la pareja. ¿Cómo es que las parejas se involucran o no en el proceso? ¿Qué sucede con el vínculo amoroso ante una decisión de este tipo? Carmen Muñoz y los especialistas te esperan. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Fue un conjunto de estrategias que nos permitieron adquirir información desde todos los ángulos posibles para poder nutrir esta exhibición. Como es un tema tan grande, por supuesto fue necesario hacer indagaciones bastante amplias para poder cubrir la mayor cantidad posible de temas. El proceso de salir del closet es muy complejo, es difícil. La persona que se está preguntando si hablar o no sobre su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, se detiene mucho porque sabe que la sociedad en general critica lo que es diferente. Nunca se sabe quién te va a apoyar, nunca se sabe quién va a ser realmente tu amigo. Aún a pesar de que sean personas muy cercanas en tu vida, jamás se sabe si lo van a aceptar, si te lo van a apoyar o no. El objetivo de la exhibición es justamente mostrar los diferentes aspectos que componen la diversidad sexual. Partimos de que uno nace con un sexo biológico. Cuando creces tú te puedes sentir o no identificado con ser varón o con ser mujer. Y de ahí definimos la identidad de género. Cómo yo me siento si considero que sí soy mujer o que soy varón. Otra cosa muy independiente es la orientación sexual, que es la atracción por algún sexo en específico. Puede ser hacia un hombre, hacia una mujer o hacia ambos. Nos enfrentamos con diversos temas, tanto negativos y positivos, pero finalmente la visión del museo es visibilizar el amor, y visibilizar el amor y la verdad a través de erradicar discursos de mentira y odio. Es por eso que toda la línea discursiva de esta exposición va muy ligada al concepto del amor, de la familia, de la empatía, de los amigos, del núcleo de la persona que está siendo parte de esta comunidad LGBT. Las personas salen con una sensación de liberación, una sensación de conciencia, una sensación también de empatía, pero sobre todo una sensación de conocimiento. Queremos que la sociedad conozca estas diferentes aristas de la diversidad sexual y que a la par con los contenidos que presentamos se sensibilicen respecto a la experiencia de ser lesbiana, gay, bisexual o trans, queer, etc. Que conozcan que la misma sociedad lo hace muy complejo y que no debe ser causa de discriminación. Queremos una sociedad más incluyente, queremos una sociedad más abierta y consideramos que esta exhibición es un
primer paso que nos permite facilitar esa inclusión. Esta exposición va a estar para ustedes a partir del 30 de junio, hasta el 30 de junio, a partir de este momento, hasta el 30 de junio, para que no se la pierda. Y nos quedamos leyendo esta llamada, se las leo ya con más calma. Dice, bueno, es un mensaje en inbox, que en la escuela de mis hijos hay unos hermanos que son hijos de una pareja homosexual. Tienen 2 papás. Las mamás y papás del grupo en donde están estos niños se han encargado de que rechacen a los pequeñitos al grado de que para la fiesta de cumpleaños mis hijos fueron los únicos que asistieron. Creo que a esa edad y con los niños debemos enseñar a respetar la diversidad, pues todos somos seres humanos. Imagínense, ¿cuál es el mensaje ahí que le estás dando como mamá o papá a tu pequeñito para que rechacen a ese grado y que se quede la fiesta vacía? ¿Qué les podrían decir aprovechando el testimonio? El mensaje es así como un programa famoso de televisión de la chusma, aléjate de ¿no? Sí, es como de con ellos lejos, no, porque el mensaje es... Miren, la cuestión de las escuelas... Pueden contagiar, pueden hacer algo, quién sabe quiénes son los padres. Afortunadamente ahorita va a complementar Yania, pero hay muchas escuelas ya que tienen políticas claras de aceptación, presentan a todo el mundo, los padres se conocen muy bien, desdemonizan el tema, ven que son otra pareja como cualquier otra y aprenden a convivir. Y ya hay varias escuelas donde, incluso yo sé de una, donde esa pareja es la más apreciada y el hijo de ellos no tiene ningún problema y es el mejor de la escuela. Así es que, y muy querido y muy apreciado. Se puede y debe haber políticas explícitas de las escuelas y las hay cada vez más. La experiencia de Yania es seguramente. Sí, o sea, en las escuelas yo creo que efectivamente no tendríamos por qué llegar a decir yo soy madre heterosexual de mis 3 hijitos que vengo a inscribir a esta escuela. Desgraciadamente en nuestra situación o en nuestra diversidad sí lo tenemos que hacer y nos ha tocado y hemos llegado con el dicho de que, bueno, nosotras somos madres, ¿no? Somos una familia lesbomaternal y somos madres de estos 2 pequeños, con el fin concreto de que si la escuela no tiene la información suficiente para albergar a todas las familias, no hablo específicamente de la mía o como la mía, sino de todas, brindarles nosotros desde nuestra posibilidad de abrir el tema en esa escuela en específico, abrirlos, ¿no? Con cursos, con pláticas, con foros, con lo que se pueda, acercar a los especialistas para que puedan hablar del tema y sea algo así como que sí, efectivamente hay una familia, lesbomaternal o una familia homosexual, pero no pasa nada porque efectivamente es tan igual como la tuya, como la mía o como la de los demás. Entonces, llevar la información a las escuelas es lo más importante y que las escuelas lo acepten como tal. Sabemos que hay escuelas católicas o que escuelas que son meramente religiosas que difícilmente pues aceptarían, ¿no? A lo mejor la información como tal, pero sí hacérselas llegar también para que sepan que de todos modos tendrán dentro de sus estudiantes alguna lesbiana o algún gay. Escuela católica, como la Universidad Iberoamericana, no tiene ningún problema para aceptar e incluir toda la diversidad. Y hablar de los temas. Ese ejemplo lo están aprendiendo, lo están aprendiendo más y más escuelas. Pronto espero que haya una red, ya hay de empresas que se comunican y comparten experiencias de apoyo a la diversidad, incluso transnacionales, y debería haber pronto una red de escuelas y podemos ponerlos en contacto a esta escuela para que puedan hablar de escuela a escuela, de cómo lo hicieron para crear este espacio incluyente. Y la escuela finalmente es la que debe preparar para la vida. En la vida hay diversidad, en la vida hay que aprender a convivir, y porque si te enseñan nada más un modelo y cuando salgas de ahí, pues ya no es mi culpa, ya no es asunto mío, pues no, eso no es educación. O que eres perteneciente a la población LGBTTI, porque ahorita estamos hablando que están responsabilizando inclusive a los hijos de una situación que es de la orientación de los padres. O sea, ni siquiera los hijos tienen que ver con la orientación de los padres para ser ellos rechazados o discriminados, ¿no? Pero en este sentido podemos hablar que hay estudiantes, de todas las diversidades. En ese sentido creo que es donde se tiene que aprender a estar yo cobijada en ese momento por mi institución que me está educando para salir a la vida
luchar por el... Y todas estas estrategias y herramientas que comentan Yania y Luis, que afortunadamente existen y que le ayudan a las y los niños, adolescentes a transitar mejor en ese camino tan difícil que es tener una orientación sexual, o como decía Yania, que tus padres tengan una orientación sexual distinta a la de nosotros. No hay que dejar de lado que la responsabilidad del Estado en este tema es central. Está bien que existan estas herramientas, pero nosotros tenemos que seguir exigiendo a los gobiernos que haya una verdadera transformación del sistema educativo, que existan campañas que estén en los medios de comunicación. El trabajo que ha hecho COPRED y CONAPRED, por ejemplo, ha sido muy importante en la lucha que hemos dado en los últimos años, en estos 40 años, en estos 10 años que tienen conformados estos consejos, pero no es suficiente. Tenemos que escalar y que estar en todos lados. Esta representación que yo mencionaba hace rato, de no verme reflejado en la publicidad, en las películas, en las telenovelas, si ustedes quieren, en las caricaturas, es terrible. Cuando tú eres una niña o un niño diverso y no te ves reflejado en estos mensajes que te bombardean todo el tiempo, es complicadísimo salir adelante. Si a eso le sumas los prejuicios que pueda tener tu familia en torno al tema, pues eso te deja indefenso ante una sociedad que además también te va a señalar, te va a criminalizar y te va a minimizar. Pues es que eres Entonces invisible. hay que denunciar, sigamos denunciando. No solo el trabajo de las compañeras trans que ya vimos a lo largo del programa es importante, no solo lo que nosotros venimos a hacer aquí con ustedes a platicar es importante. Denunciemos que el gobierno haga su trabajo también. Y insistir en la cuestión del Estado laico. O sea, yo creo que eso sí es muy, muy importante, porque si seguimos dejando en avanzada, como está pasando ahorita en el marco de las elecciones, estas uniones medio escabrosas, la verdad, entre que la izquierda y la ultraderecha y, bueno, todas estas esquinas que se están uniendo en algún momento, puede ser algo contraproducente, ya lo mencionaba nuestra compañera Gloria, en relación a los derechos, que en algún momento podrían ya ni siquiera no pensar en avanzar, sino en retroceder, y eso sí sería muy grave. Oigan, y cuestionarnos de dónde crees lo que crees y de dónde sabes lo que sabes. O sea, por favor, si ahora estamos verificando la información política, toda la de la vida se podría verificar. Aclaramos que la casa de Rochelle es acompañamiento, dan asesoría, dan terapia. No vayan a pensar que, no sé, que es una casa donde arreglan citas o novios o algo por el estilo, ¿eh? No, nada que ver. Y salió un documental ahora muy importante que está dando la vuelta en los festivales de cine mundiales y creo que ya en varios espacios en México para conocer este espacio y a Rochelle, que es maravilloso. Actualicemos nuestros prejuicios, Fer, como dices. Hay que actualizar nuestros prejuicios. Oye, Fernando Tocayo, cuéntanos de ustedes qué labor realizan. Bueno, nosotros somos Décate México, somos una organización que está a nivel nacional y nosotros vamos a las escuelas a hablar sobre temas de sexualidad, ¿no? El día a día en el campo es muy diverso, ¿no? O sea, de pronto podemos estar en municipios aledaños de la ciudad y uno imaginaría, ¿no?, que no hay tanta tolerancia hacia la diversidad y de pronto al tener ellos algunos estigmas hay mayor apertura, ¿no? Luego me acerco más hacia la ciudad y de pronto ves que está más cerrado, ¿no? Pero algo que pasa, ¿no? O sea, aunque nuestro foco central no es atender a la población LGBTI+, sí nos pasa, ¿no? Tenemos que tenerlo dentro del discurso, manejarlo, apoyar a los estudiantes. Al detectar una necesidad, acercarnos sobre todo con los directores, con los profesores y dar hincapié a esto, ¿no? ¿Abren todas las escuelas o hay unas que de plano dicen, no me venga a alborotar aquí a la población? No, luego es complicado, ¿no? La verdad es que es un esfuerzo que debemos empezar a sumar. Por ejemplo, yo que tengo la zona del Estado de México, es una zona donde se habrán 3, 4 instituciones que estén laborando de manera integral. Son muchos. Y hay muchísimo entre feminicidio y la homofobia, lesbofobia y demás, hay que trabajar. Y además estrenaron una página bien bonita de educación sexual para adolescentes. Perdón. Amaze. Amaze con Z, ¿no? Amaze, que ahorita está fenomenal, deberían de buscarlo. Oye, a mi hija le gustó, que eso ya es un avance, ¿verdad? Y que lo pueden checar así hasta en los aparatos los celulares, todo, porque está al alcance. Un aplauso a ese trabajo. Gracias, Omar. Fernando, cuídense mucho. Jimena, ¿ustedes qué están haciendo? Cuéntame. Bueno, desde el Centro de Diversidad Sexual de Tlalpan estamos trabajando mucho en cuestiones de sensibilización. Trabajamos directamente con personas que se reconocen como personas homofóbicas, ¿no? Han llegado, por ejemplo, mamás
con discursos cargados de mucho odio que se integran al grupo de diálogo para familias diversas que tenemos. Y después de un año la escuchas de nuevo y reconoces un cambio en su estructura de pensamiento. Y cuánto, ¿no? Que hasta en su calidad de vida. O sea, se ven vive mucho más sin tranquilas. odio. Oye, ¿qué trabajo tan bonito? ¿Cómo se llama entonces esta asociación o lo que están haciendo? El espacio es el Centro de Atención Integral de la Diversidad Sexual de Tlalpan. Tlalpan. Ajá. Ahí tenemos varias actividades. Una de ellas es el grupo de diálogo para familias diversas. Está abierto a todo el público. Zaira, rapidísimo, que ya tenemos el tiempo en encima. Colectivo Exfresh nosotros ofrecemos atención psicológica y talleres de educación de la sexualidad. Nosotros hacemos esta parte de la visualización de la violencia y de la discriminación desde el propio discurso, de los chistes homofóbicos, desde las imágenes que podemos compartir en Facebook, todo. Claro. Entonces ofrecemos talleres no solo informativos, sino formativos, que sensibilicen desde niños, adolescentes y también a papás para que eso se refuerce en casa. Muchas gracias, Zaira. Oigan, y pues allá no me acabaron de platicar, a ver, de los que dicen, es que no es natural o no es normal. ¿Qué les podemos contraproponer para que lo piensen y lo reflexionen? No para echar un tiro o un pleito, o sea, nada más para que conozcan otros argumentos. Lo que estábamos comentando es que la diversidad es lo normal. O sea, la normalidad está inmersa en la diversidad. O sea, el mundo es diverso per se y en ese sentido tendremos que aceptar nuestras diferencias y nuestras diversidades tan abiertas y tan extensas que tenemos. Entonces, si hablamos de normalidad, todos lo somos, ¿no? Sin embargo, todavía nos dicen, y saludamos a José Luis Caballero que nos envió su llamada, que dice respetar los derechos, por supuesto, pero dice que no se puede alterar a la madre naturaleza. Todavía existe mucha idea de lo natural y aquí confusión. Nadie que aquí sea gay, lesbiana, bi o trans lo aprendió, lo descubrió en sí. En ese sentido es absolutamente natural descubrirte y no ser lo que alguna sociedad dice que tiene que ser, lo que ha impuesto. Lo natural es la diversidad. Es que tienen que quitar la cuestión reproductiva de la cuestión sexual para que podamos comprenderlo. Exacto. Mucho trabajo, pero bueno, un aplauso por lo que se ha avanzado y por quienes están luchando en hacerlo. Gracias.